Hola, soy Sergi Torrents, asesor de inversiones y planificación financiera. La verdad es que entre los que tenemos hipoteca siempre está la duda de si amortizar una hipoteca y si nos sale a cuenta o no. La verdad es que no hay una respuesta directa porque depende obviamente de las condiciones de cada uno, pero también de las condiciones de nuestra hipoteca. Así que la única manera de verlo es plantear distintas situaciones y ver en cada caso qué sucede. Y esto es lo que voy a hacer en este vídeo. Quédate y vamos a ver varios casos. Ya sabes que aquí, en los comentarios del vídeo, puedes dejar tus dudas, preguntas o si quieres sugerir algún tema que te gustaría que tratara en futuros vídeos. A la hora de decidirte amortizar una hipoteca o no, lo primero de todo es tener clara tu situación de partida. La situación de partida necesita por lo menos conocer 3 puntos. El primero es si tu hipoteca es de antes, es anterior o posterior a 2013. El segundo punto importante es conocer las condiciones de tu hipoteca. No solo el tipo de interés que estás pagando, sino también si tienes penalizaciones o comisiones por amortización anticipada. El tercer punto es tener clara cuál es tu capacidad de ahorro y también saber cuántos tienes ahorrado en ese momento. Vamos a empezar por el último punto y vamos a ir añadiendo encima distintas situaciones para ver en qué casos es mejor y en qué casos es peor amortizar hipoteca. Si tienes pocos ahorros y estás pensando si utilizarlos para amortizar hipoteca o no, yo personalmente creo que es una muy mala idea. Porque al final, si coges ese dinero y lo destinas a la hipoteca y después vienen mal dadas o tienes una situación de apuro, no vas a tener liquidez para poder hacer frente a la hipoteca. Con lo cual, aunque tú debes menos dinero porque has puesto ya amortizaciones anticipadas, cuando necesitas seguir pagando y si no tienes liquidez y no puedes, pues puedes llegar a tener una situación muy incómoda, incluso llegar a perder la vivienda. Por tanto, yo diría, si tienes pocos ahorros, lo mejor es acumular ahorros y cuando tengas una buena base acumulada, entonces sí plantearte amortizar hipoteca, porque al final los ahorros no solo te dan tranquilidad, sino también flexibilidad, porque en momentos difíciles, si tienes ahorros, pues vas a poder seguir pagando hipoteca y poder asumiendo distintos gastos. Si no tienes ahorros, pues estás en un momento, en una situación muy complicada, ¿no? Entre la espada y la pared. Supongamos que todavía tenemos ahorros y podemos amortizar hipoteca, pues lo siguiente es tener claro el punto 2, y es tenemos que saber exactamente cuánto pagamos de intereses por la hipoteca y también si nos van a penalizar o no por las amortizaciones anticipadas. Aquí la intención sería ver si en lugar de poner dinero en la hipoteca lo pusiéramos en inversiones, si saldría más a cuenta ponerlo en inversiones o realmente amortizar la hipoteca nos sale bien. Yo creo que en esto es mejor no hacer cábalas, sino lo más importante es hacer un cálculo y verlo. Vamos por el primer caso en el que puedes llegar a ahorrar 150 euros al mes con la intención de después utilizarlos para amortizar la hipoteca. Imaginemos que a estos 150 euros al mes le puedes llegar a sacar un 4% anual a muy largo plazo y que tienes un interés de la hipoteca del 1%. Así que vamos a ver qué sucede si ese dinero nos lo ahorramos y nos lo quedamos y vamos acumulando esa rentabilidad del 4%, o bien cuánto nos ahorramos si cogemos ese dinero y anualmente amortizamos hipoteca. Pues si vamos al cuadro, fíjate en la primera columna puedes ver el año, el primer año, pues el primer año vas a tener 1.800 euros disponibles para amortizar la hipoteca, porque son 150 por cada uno de los meses del año. Y el primer año, pues de ahorros acumulados tienes 1.800 euros. No hay rentabilidad todavía, por tanto, lo que, digamos, has puesto es lo que todavía tienes. Sin embargo, si coges esos 1.800 euros y los amortizas en la hipoteca, tienes un ahorro de 462,89 euros. Y esto es porque estos 1.800 euros que estás ahorrándote ahora, no es que te los ahorres hoy y te ahorres solo ese 1% de la hipoteca, sino que esos 1.800 son del final de la hipoteca. Esto quiere decir que estos 1.800 euros dejan de pagar intereses durante toda la vida de la hipoteca. Y eso son muchas veces el 1%, porque cada año vas a pagar ese 1% por los 1.800 que acabas de sacar de la cola de la hipoteca, del final de todo de la hipoteca. Por tanto, el primer año te ahorras mucho dinero. El año siguiente, pues vuelves a tener 1.800 euros, si no amortizas y te quedas con todo el dinero, pues vas a tener 3.672 porque tienes los 1.800 del año anterior
al 4%, con rentabilidad del 4%, más los 1.800 de este año. De la hipoteca, si cogieras estos 1.800 euros del segundo año y los amortizaras, pues ya amortizas un poquito menos porque ya te queda un año menos de hipoteca y por tanto el ahorro ya es menor. Y así vamos acumulando. Fíjate que el ahorro acumulado pues obviamente va aumentando y la cantidad o el beneficio, ¿no?, de intereses que dejas de pagar en la hipoteca, pues a medida que te vas acercando al final de la hipoteca, pues va cayendo, ¿no? Hasta el punto que, obviamente, pues imagínate que es una hipoteca que te quedan 24 años por pagar, pues el último año, pues esos 1.800 euros que amortizas no te repercuten ningún beneficio ya porque no tienes un interés a pagar por ellos, ¿no? Por tanto, poco a poco, a medida que te acercas al final de la hipoteca, cada vez amortizar pues te devuelve menos beneficio, ¿no?, a nivel de intereses. Entonces, vamos a ver los totales. Al final de los 24 años habríamos puesto en nuestro bolsillo 43.200 euros. Y estos 43.200 euros los podremos haber utilizado bien para invertir, en cuyo caso habremos obtenido pues, estos 70.348 euros, o bien para amortizar hipoteca. Si amortizamos hipoteca, el beneficio que habremos obtenido es estos 5.352, porque son todos los intereses que habremos dejado de pagar y por tanto nos habremos ahorrado de la hipoteca. Esto serían los números globales, pero quiero ver exactamente cuál es la diferencia entre ahorrar y amortizar. Así que vamos a empezar con los cuadros de la derecha. Tenemos 70.348 euros en caso de invertir. Como hemos puesto 43.200, en caso de invertir realmente el beneficio será 27.148. No es neto porque todavía nos falta algo y es que tenemos que pagar impuestos. Para hacerlo fácil, vamos a suponer que pagamos el 20%. Por tanto, al final vamos a tener que pagar de impuestos sobre estos 27.000, pues prácticamente 5.500 euros. Por tanto, al final, neto, después de impuestos, estos ahorros que hemos acumulado van a darnos 21.700 euros. Pero la cosa no queda aquí, porque si esto sería si hubiéramos simplemente ahorrado y no tuviéramos otra alternativa. Pero la alternativa era ahorrarnos dinero de las amortizaciones de la hipoteca. Así que, para ver el neto de verdad, cuánto mejor ha salido este plan que el anterior, que amortizar hipoteca, le voy a restar también los intereses de la hipoteca. Así que todos esos intereses que me he ahorrado, que son estos 5.352, se lo voy a restar a 21.700. Al final resulta que en el plan, haciendo el plan de ir y ahorrar dinero cada mes y reinvertirlo, habré conseguido neto, o sea, restándole los impuestos y restando todo lo que me habría ahorrado de la hipoteca, todavía estaría ganando 16.366 euros. Así que es un plan interesante poder pensar en mejor invertir y reinvertirlo e ir acumulando que no amortizando hipoteca. ¿De qué depende esto? Pues esto depende del diferencial entre el tipo que te está pidiendo la hipoteca y la rentabilidad que puedas obtener. Fíjate, si vamos arriba de nuevo, aquí decíamos que podíamos tener una tasa de ahorro del 4% y un tipo de interés de hipoteca del 1%. Si lo igualáramos, por ejemplo, diríamos aquí un 4% de intereses, en este caso parece que va a ser pues lo comido por lo servido, lo que vas a acumular de más va a ser lo que vas a ahorrar de la hipoteca, pero no es así. Y no es así porque si vamos al cuadro de abajo vas a ver que en realidad vamos a estar perdiendo 5.429 euros. ¿Por qué? Porque recuerda que están los impuestos, por tanto acumularás mucho más dinero, pero como vas a tener que pagar impuestos al final, estos impuestos van a generarte una pérdida. Otra cosa interesante es ¿hasta cuándo podríamos ganar? Pues más o menos en una hipoteca de este tipo yo creo que deberíamos estar en el entorno del 3,5. Si la hipoteca es del 3,5 y yo puedo sacarle en 4, pues estaremos ahí. Fíjate que estaríamos perdiendo 1.000 euros. O sea que hay que mirar bien los números antes de decirse, cuanto mayor sea el diferencial, pues mayor es la probabilidad de que nos salga bien. Y como has visto antes, con un diferencial de 3 puntos nos sale muy bien, sobre todo en hipotecas que todavía nos quedan muchos años por pagar. ¿Te está gustando el vídeo? Suscríbete, dale al like y compártelo para ayudarme a difundir el contenido del vídeo a más personas. Si tu hipoteca es de antes del 2013 y es tu vivienda habitual, que es la segunda condición importante, entonces tienes una desgravación fiscal muy interesante. Y es que en esos casos puedes desgravarte todo lo que has pagado de hipoteca durante el año hasta un máximo de 9.040 euros por persona que está dentro del crédito hipotecario. Por tanto,
Si en realidad es una pareja, por ejemplo, que están hipotecadas los dos sobre el mismo crédito, cada uno podrá desgravarse un máximo de 9.040 euros de todo lo que se haya aportado este año a la hipoteca. Por tanto, aquí viene el tema de si estas amortizaciones con la desgravación fiscal realmente son interesantes o, como en el caso anterior, es mejor coger los ahorros e irlos poniendo en una inversión poco a poco y sacarles algo de rentabilidad. Como en el caso anterior, lo mejor es verlo con cálculos y hacer algunos ejemplos y unos ejercicios. Así que vamos a los cálculos y no olvides que en los comentarios del vídeo te dejo un enlace para que puedas descargarte tú la tabla y puedas hacer los cálculos a tu manera. Vamos a partir de la premisa que nos aplica el cuadro de IRPF que ves a la izquierda y lo utilizaremos básicamente para ver el porcentaje de nuestro tipo marginal. A la derecha vamos a hacer unos cálculos para ver cuánto realmente nos sale a cuenta amortizar. Vamos a pensar que estamos en una buena situación y que hemos podido amortizar 9.040 euros este año. Bien, estos 9.040 euros no se deducen totalmente del IRPF, sino es una porción de ellos. Y esta porción viene a ser aproximadamente el 16,50. Bien, estos cálculos que veremos aquí son muy aproximados, sirven realmente para tener una idea clara de cuánto será el ahorro, pero no son exactos, porque en realidad no es una deducción que vaya sobre todo el importe y todo el IRPF, sino que va en función del tramo autonómico y el tramo estatal. Por tanto, no es exacto, pero es muy válido, lo suficientemente preciso para darse cuenta de si merece o no la pena. En cualquier caso, tomo 16,50. Por tanto, si yo me puedo decir 16,50, quiere decir que de esos 9.040 que he pagado, me puedo librar de impuestos por el valor de 1.491. Es decir, 1.491 euros de mi salario no van a ir a tributar impuestos. Claro, de tributar impuestos dependerá un poco de cuál es mi rango salarial, pero tomando el ejemplo, vamos a suponer que estoy en el rango salarial entre 33 y 35.000 euros. Por tanto, esos 1.491 euros van a ese rango. Si yo saco de ese rango estos 1.491, quiere decir que me voy a ahorrar el 33,50% de impuestos sobre este dinero que acabo de sacar. Y estos son casi 500 euros. Por tanto, haciendo esta operación, poniendo 9.040 euros para amortizar la hipoteca, resulta que me ahorro 500 euros de impuestos. Bueno, ¿esto cuánto representa? Pues estos 500 euros sobre los 9.040 euros representa que me estoy ahorrando un 5,53. Es una rentabilidad. La rentabilidad que le he sacado a estos 9.040 euros que le he puesto en la hipoteca, he sacado una rentabilidad del 5,53, porque es lo que he dejado de pagar impuestos. Al final es una rentabilidad porque recojo un dinero que a priori no tenía. Por tanto, una muy buena rentabilidad solo por amortizar la hipoteca, pero es que además te ahorras el interés. Bueno, hemos visto antes que el interés que te ahorras, la cantidad que te ahorras de interés depende de cuántos años me faltan al final de la hipoteca. Pero siendo muy burdo, vamos a decir que vas a ahorrarte el 1%, aunque sea mucho más. Por tanto, haciendo la amortización de 9.040 euros, resulta que al final te has ahorrado o has tenido una rentabilidad entre lo que te ahorras de intereses de la hipoteca y lo que has ganado de impuestos del 6,53. Esto es muy difícil de conseguir a largo plazo invirtiendo en bolsa, bonos o lo que tú quieras. Por tanto, esta es una muy buena opción si tienes una hipoteca de antes de 2012. Realmente amortizar la hipoteca es un buen negocio, es el mejor de los negocios que puedes hacer con el dinero, siempre y cuando tengas ya un buen colchón acumulado que te permita estar tranquilo. Esto obviamente, y el ahorro dependerá de tu rango salarial. Como siempre, para bien o para mal, pues cuanto más dinero tienes, mejor es tu beneficio. Porque si, por ejemplo, estás ganando 175.000 euros y tú pagas un 48% de impuestos, resulta que tu rentabilidad sube enormemente, ¿no? Sube casi 2 puntos o casi 3. 8,92% de rentabilidad obtienes por una amortización de 9.000 euros. Así que depende de tu rango salarial. Pero en cualquier caso, incluso si estás en rangos más bajos, pues por ejemplo entre 12.000 y 17.000 euros, pues todavía la rentabilidad es buena porque estás sacando un 5% de rentabilidad sobre lo que estás amortizando. En este caso hemos puesto 9.400, pero sea lo que amortices, lo que hayas pagado ese año de hipoteca, pues sabes que vas a obtener un 5% de rentabilidad. Y esto es muy difícil de alcanzar con inversiones. Ahora te voy a hacer una pregunta. Si tu hipoteca es de antes del 2013 y te toca la lotería, ¿amortizarías el total de la hipoteca? Bueno, pues ni se te ocurra, porque al final has visto que si cada año amortizas 9.040 euros de la hipoteca, tienes una rentabilidad altísima.
Así que si te toca la lotería, olvídate de amortizar hipoteca. Tú la vas pagando poco a poco cada año, o pagando el máximo para llegar a esos 9.040 euros. Si sois dos, pues 9.040 euros cada uno. Y con esto vais a ir sacándole por lo menos un 5% a esos 9.040 euros que pongáis cada uno. Por tanto, no se os ocurra amortizar la hipoteca si os toca la lotería. Alargar todo lo que podáis los pagos porque ganaréis más dinero así y además tendréis el dinero de la lotería en vuestro banco y tendréis una mayor tranquilidad. Bien, no olvides suscribirte al canal, darle al like, compartirlo, darle a la campanita para futuras notificaciones y por supuesto dejar un comentario. Hasta el próximo vídeo.